Ustedes conocen que últimamente estamos compartiendo temas de familias y creo que eso nos está ayudando muchísimo a nosotros, porque todos somos familia y tenemos hijos, tenemos tíos, sobrinos, primos, hermanos aquí mismo en la iglesia. Y de eso estamos hablando, sí. Pero hoy quiero continuar con otro tema más que tiene que ver con la familia. Y es algo inevitable. Es algo que sucede en nuestras vidas. Porque mientras vivamos en este mundo, mientras estemos vivos, vamos a tener conflictos. Escuchen bien. Nadie se va a salvar de eso. En algún momento, esos conflictos van a llegar hacia nosotros y vamos a tener que lidiar y trabajar con ellos. Porque no podemos permitir que los conflictos nos roben la paz de Dios. Normalmente en la vida se van a ir presentando varios conflictos de diferentes clases. Y es algo que tenemos que tener presentes todos. ¿Y saben por qué? Hay una razón importante. ¿Saben por qué tenemos conflictos en la vida? Porque esto es algo que sucedió como consecuencia del pecado cuando el ser humano se rebeló contra Dios. Desde allí surgen los conflictos. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? Primer conflicto. Adán acusa a Eva y Eva acusa a Adán. Y antes de eso, ellos vivían armoniosamente, tranquilitos. Pero más aún sucede un conflicto más grande. Un conflicto de Dios con el hombre por la desobediencia. Entonces podemos darnos cuenta de dónde surgen los conflictos. Y una de las consecuencias que trajo el pecado precisamente son los conflictos, los problemas en el ser humano. Y hay varios tipos de conflictos, bueno, específicamente dos. Conflictos internos y conflictos externos. Y en los conflictos internos podemos encontrar los miedos, las ansiedades, la depresión. Son traumas que uno enfrenta varias veces. Problemas internos que nos afectan emocionalmente. Pero también hay algo más que es cotidiano. Los conflictos externos con las personas, como son las discusiones, las peleas, los pleitos y las guerras. Eso sucede, es una verdad. Y todos en algún momento vamos a pasar por eso. O de hecho, algunos ya están pasando. Entonces, hay un conflicto mayor que tenemos. El mundo tiene un conflicto mayor. Y tienen que arreglar ese conflicto, que es entre el hombre y Dios. Y la única manera de arreglar ese conflicto es que el hombre acepte a Jesucristo, se arrepienta y se acabó el conflicto. Gracias a Dios nosotros ya pasamos por eso. ¿Es verdad? Gracias a Dios. En conclusión y en general, todos tenemos conflictos. Primero con nosotros mismos, segundo con los demás y tercero con Dios. Por eso es importante saber cómo manejar los conflictos bíblicamente. Y este es el tema de esta prédica. Cómo manejar los conflictos bíblicamente. Yo creo que a nadie nos gusta tener un conflicto. O yo creo que nadie quiere estar en medio de estos líos. ¿O a alguien le gusta? No, definitivamente a nadie nos gusta porque realmente eso nos va a robar la paz.
Pero hay algo importante que quiero decirles, querida iglesia. Los conflictos también nos van a ayudar mucho. Nos van a ayudar a crecer. Pero eso sí, cuando los resolvemos, nos ayudan a crecer, nos ayudan para bien. Y también cuando estamos pasando los conflictos, estamos sacando lo que hay dentro de nuestro corazón hacia afuera. Para eso sirven los conflictos. Porque ahí, lo que hemos guardado dentro, habla nuestra boca. Y se cumple como dice en su palabra. De la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Entonces, viéndolo así, también no es tan malo tener un conflicto. Porque podemos analizarnos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos creciendo? ¿O estamos peor que antes? Esa sería una buena pregunta. Y es Dios mismo quien puede usar estos conflictos para nuestro bien. Dios mismo puede hacerlo. Pero eso digo, siempre será para nuestro bien cuando los manejamos correctamente. Y quiero decirle dos cosas. En un conflicto puede suceder lo siguiente. Primero, el conflicto puede ofrecerte luz para mostrarte cosas que están mal en tu vida. Para eso sirve. Esto es algo positivo. Esto es algo bueno que todos queremos tener. Repito, primero, el conflicto puede ofrecerte luz para mostrarte cosas que aún están mal en tu vida. Y lo segundo que puede suceder es que estás tan ciego y egoísta que piensas que tú no tienes que cambiar nada, que tú tienes la razón y que es la otra persona la que tiene que cambiar. Si tú piensas así, eres un orgulloso. Desde ya te digo, si tú piensas así, que la otra persona tiene que cambiar, eres un orgulloso. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando pasamos por un conflicto y luego de haber resuelto, analizarnos y decir, ¿qué me está enseñando todo este lío? Debemos aprender a tener discernimiento. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué está pasando con mi carácter? Hay cosas buenas también que nos trae el conflicto. El problema no es que existen conflictos. El problema es cómo los manejamos. Ahí está todo. Porque como ya dije al principio, todos tenemos o vamos a tener conflictos. Pero ojo, atentos, ¿cómo los manejamos? Y de eso vamos a hablar. En la iglesia hay familias que en medio de los conflictos crecen. ¿Por qué? Porque los manejan correctamente. Y les es para bien. Crecen, se fortalecen. Sí pasa en las familias. Pero hay otras que por no saber manejarlos correctamente, se destruyen poco a poco. Eso es lo peligroso. Y es lo que nadie quiere. Pero hoy Dios quiere enseñarnos algo muy importante. Que sí se puede manejar los conflictos sin necesidad de destruirnos. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por el mensaje de esta mañana que tú has puesto en mi corazón para poder hablar de parte de ti a tu iglesia. Señor, dame la sabiduría que necesito, el entendimiento para poder, Señor, predicar esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros y tú quieres enseñarnos correctamente cómo debe ser nuestro comportamiento con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Enséñanos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu quien, Señor, nos ilumine a todos.
Gracias, Señor, por tu palabra. Nos quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para esto vamos a Santiago 4:1, porque lo primero que vamos a analizar es de dónde vienen los conflictos. Es muy importante que entendamos esto. Vamos a ver qué dice Santiago 4:1. Miren, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Pero les voy a leer otra versión que es más dinámica, digámoslo así. Dice: ¿de dónde vienen los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra interior. Es más clara. Y lo explica correctamente Santiago. Y Santiago empieza formulando una pregunta retórica, que todos en algún momento nos preguntamos: ¿por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos hermanos que se pelean unos con otros y no se hablan por años? Y sabiendo que crecieron juntos. ¿Por qué padres e hijos se lastiman siempre? ¿Por qué existen tantas confrontaciones? Y muchas veces se vuelven repetitivos en la familia. Y pareciera que nunca se van a resolver los problemas. Y Santiago lo contesta correctamente. Él dice: ¿de dónde vienen las guerras? Nos hace una pregunta a nosotros, nos reta: ¿de dónde creen ustedes que viene la guerra? Porque las guerras no vienen por petróleos, por política. Las guerras no vienen porque cuando estamos en la calle y hay alto tráfico nos vamos a pelear, no. Y los que tienen vehículo, cuando alguien les pita, se ponen bravos. No vienen por eso. Los esposos no pelean porque hay falta de comunicación. Santiago lo dice claramente: las guerras vienen de lo que hay dentro, en nuestro corazón. Ahí está la raíz del problema. Y es el corazón mismo nuestro, es el que está guardando todas esas cosas. Simplemente en el conflicto sale hacia afuera. Eso es lo que dice Santiago. ¿Por qué tienen pretensiones egoístas en su corazón? Y estamos dispuestos a pelear hasta que el otro haga lo que usted quiera, o hasta que el otro piense como usted piensa. Los conflictos salen del corazón. Dice: ustedes desean algo intensamente, y hasta que el otro no se doblegue, usted está dispuesto a pelear, a luchar y hasta a matar. Y por eso Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿Qué pasa en las guerras? Se matan. Bueno, Santiago aquí hace una exageración. Querida iglesia, los conflictos son causados a causa de nuestro corazón pecaminoso, que es egoísta, orgullosa. De allí nacen los conflictos y debemos manejarlos bien para que no se convierta en una guerra. En esta iglesia también hay conflictos, y en todas las iglesias, creo yo, hay discusiones entre hermanos.
¿Y saben por qué? Porque esta iglesia está llena de pecadores como usted y como yo. Por eso hay conflictos. Y si no tiene en este momento, pronto usted va a ofender a alguien o le va a ofender a usted. Téngalo por seguro. Y a medida que crezca esta congregación, vendrán más pecadores. Y eso es bueno porque, ¿por qué nos congregamos nosotros aquí? Porque necesitamos más cada día de la gracia del Señor. Necesitamos más de su misericordia. Entonces, ¿queremos que la iglesia crezca? Sí, todos quieren. ¿Que crezca en cantidad? Sí. Pero también tenemos que estar conscientes que habrán más problemas. Y hay que resolverlos. De tal manera que eso glorifique a Dios. Entonces, el pecado es inevitable en este mundo. Nadie está libre. Ustedes conocen lo que dice en Primera de Juan. Dice, el que diga que no tiene pecado, lo hace mentiroso a Dios. Y Dios no es mentiroso. Ustedes sí saben eso. Entonces, estemos o no estemos aquí, igual vamos a pecar. Igual van a haber conflictos. Dicho esto, quiero explicar de una forma muy general qué es un conflicto. Pongan mucha atención. Un conflicto es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un determinado asunto. Esa es la definición quizá más clara y corta. Repito, es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un determinado asunto. Entonces, los conflictos, ¿cuándo empiezan a suceder? Cuando tú no opinas igual que la otra persona o no estás de acuerdo de tal asunto. Allí empiezan los conflictos. Tú no puedes estar de acuerdo con lo que el otro piensa, o a lo mejor tiene un sueño, un anhelo, un deseo. Tú le puedes decir, no, yo no estoy de acuerdo contigo eso. Y comenzó el conflicto. Es decir, la otra persona tiene un punto de vista diferente al tuyo. Y entramos en desacuerdos. ¿Y por qué eso sucede? Por nuestro egoísmo. Porque eso dice el texto. En la otra versión dice, somos egoístas. Y también porque aún hay orgullo en nuestro corazón. Yo no quiero aceptar al otro. Porque yo pienso así y me cierro así, que así debe ser. Pregunto, ¿alguno ha tenido alguna vez un conflicto aquí? La respuesta será sí. ¿Es verdad? Así pasa. La respuesta es todos. Y es una verdad. Los niños tienen conflictos. En la escuela pelean. ¿Es verdad? Sí. Los jóvenes tienen conflictos. Los casados tienen conflictos. Los solteros tienen conflictos. Los novios tienen conflictos. Todos. Tenemos conflictos con los vecinos. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a pelear por ese deseo intenso, egoísta que hay en nuestro corazón. Mientras tú no estés en la capacidad de ceder y ponerte de acuerdo con la otra persona, va a existir el problema. No se va a terminar. Porque siempre tú vas a querer tener la razón. Y eso no debe ser así. Y es por eso que Santiago en el capítulo 1 hace esta pregunta retórica. ¿De dónde vienen las guerras? Y él utiliza aquí dos términos. Guerra y conflictos. En la otra versión dice peleas en vez de guerras.
peleas y conflictos, dice. Pero ¿por qué Santiago dice guerras? Porque hay conflictos que ya parecen guerras. Porque hay conflictos que duran tanto tiempo, posiblemente años, y no los han enfrentado. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Porque en medio del conflicto, nosotros estamos con ganas de fulminarlos, de bombardearlos emocionalmente hasta terminarlos. Hay conflictos que se dicen de tantas cosas, que se ofenden tanto, que se lastiman tanto y que duran tanto tiempo que ya parece una guerra sin fin, como la guerra de Rusia contra Ucrania. Obviamente Santiago no está hablando de una guerra con armas, no está hablando. Santiago está hablando a la iglesia, es el contexto. Porque Santiago está diciendo, bueno, ¿qué está pasando entre ustedes? ¿Por qué no resuelven esto? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Santiago sabía que había problemas familiares en la iglesia. Es posible que algunos estén experimentando batallas intensas. Es muy posible. Entonces, cuando Santiago habla de guerras, está hablando de esos conflictos muy largos, posiblemente de años, y nunca los resolvieron. Y cada vez que se encuentran, ¿qué hacen? Recordar lo que ya pasó. Y se enciende más el fuego. Y se ponen a pelear más. Y no es para eso. Nosotros los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, no estamos para eso. Muchos podemos tener ese tipo de problemas. Y venir cada domingo aquí con cara de buen cristiano. Como que si nada está pasando. Y no digo yo que no deben de venir. Al contrario, cuando tenemos más problemas es cuando más debemos buscar la ayuda de Dios. No me vayan a malinterpretar. Pero eso puede pasar. Tengo muchos problemas en mi casa, tengo muchos problemas en mi hogar. Y vengo aquí a la iglesia y canto y aplaudo. ¿Y qué está pasando? Mi pregunta es, usted que está en Cristo, usted que nació de nuevo, ¿qué ha hecho o qué está haciendo para que esa guerra intensa se aplaque y haya paz? Esa es la pregunta. Porque como ya dije al principio, los conflictos son inevitables. Pero hay que hacer algo. Entonces, yo creo que todos hemos experimentado lo doloroso y destructivo que son los problemas familiares. A nadie nos gusta eso. Sería lindo que todos vivamos en completa paz. Es tan triste y lamentable ver que hay hermanos que no se hablan por años, incluido aquí en la iglesia. Yo conozco casos que hay problemas que para no encontrarse con el hermano mejor se van a otras iglesias. ¿Es solución eso? Para nada. O por último, para no encontrarse con el hermano que está con problemas, mejor dejan de venir. Tremendo error. Eso no quiere Dios. ¿Saben que en un conflicto hay 3 personas? ¿Cuál es la tercera persona? Dios. 2 personas pueden discutir, pero en medio hay otra persona, y es Dios. Y Él te conoce. Y el más interesado para resolver este asunto es Dios. Solamente que nosotros no nos dejamos ayudar por Dios, porque Dios nos ha dado todos los medios para hacerlo, y está en su palabra.
Entonces creo que todos ya hemos experimentado. Pero ojo, los que ya hemos experimentado conflictos y los hemos resuelto, esto es como una escuela de aprendizaje para nosotros. Porque cada vez somos más sabios, somos más pacientes. Ese es el beneficio también de los conflictos. Entonces, no luchemos tanto por imponer nuestra razón. No. Siempre estemos sensibles a ceder también para llegar a un acuerdo. Eso habla de las guerras, que nos dice Santiago. Conflictos tan antiguos que no se han resuelto y que están allí pendientes y que tenemos que tomar una decisión y decir, voy a hablar con mi hermano, voy a hablar con mi esposa, voy a hablar con mis hijos, hoy, obviamente con la ayuda de Dios, para poner fin a esta guerra que ha durado por años. Pero hay un segundo elemento que dice, ¿de dónde vienen también los conflictos entre ustedes? Y aquí habla de otros conflictos que se pueden presentar en el día a día. Ya son conflictos personales o particulares. Primero enfatiza conflictos de más tiempo que no se han resuelto, pero hoy está hablando de los conflictos de hoy y que tenemos que enfrentarlos. Porque en algún momento van a llegar este tipo de problemas. Entonces, resumiendo, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Las dos vienen de corazones egoístas y orgullosos. Es la respuesta correcta. No es que por eso, por este otro, por eso me puse bravo, por eso dije esto. No es lo que tú tienes dentro de ti. No pongamos peros. No le echemos culpa a otro que no es. Nosotros mismos somos los culpables, ojo. Los conflictos suceden de nuestros corazones orgullosos, egoístas, pecaminosos. ¿Por qué? Porque el orgulloso tiene un corazón idólatra. Así. Que se cree en Dios. Porque solamente Dios tiene la razón, no el hombre. Porque solamente Dios tiene la verdad, no el hombre. El hombre se equivoca, Dios no. Pero hay personas que se creen eso, Dios. Eso no puede ser. Tienen corazones idólatras porque así mismo se ven como Dios. O creen estar pensando como Dios. Y muchas veces, cuando se discuten, ¿qué hacen? Alzan la voz, gritan, pensando que así se va a resolver el conflicto. Y eso no es así, querida iglesia. Pero usted, que es un hijo de Dios, por medio de los conflictos, Dios mismo puede estar tratando tu vida. Porque Dios usa todo para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. A los que amamos al Señor, todas las cosas es para nuestro bien. Pues Dios puede estar usando los conflictos nuestros para restaurarnos más nuestra vida. ¿Para qué más? Para que podamos crecer. ¿Para qué más? Para que cada vez seamos más semejantes a Cristo. Porque eso es lo final de todos nosotros, que nos aparezcamos a Cristo. Y si Dios usa este conflicto, gloria a Dios. Qué mejor que así sea. Querida iglesia, tenemos que vivir en paz, los unos con los otros. Tenemos que ser pacificadores.
Jesucristo lo dijo así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Hijos de Dios. ¿Lo creen? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pacificadores. Y no tenemos que estar peleando por allí o discutiendo. Nosotros somos las personas que más gracia hemos recibido de parte de Dios. Y asimismo, nosotros debemos ser las personas que más gracia debemos mostrar hacia los demás. Así debería ser. Pero a veces a nosotros se nos olvida que el Señor nos salvó por su gracia. Se nos olvida. Jesucristo nos salvó. Cuando estamos ahora aquí en la tierra, ya nos salvó Él. Somos salvos por su gracia. Y muchos de nosotros decimos, tenemos nueva vida. Pues, si yo creo firmemente en eso, pues esa vida nueva tengo que demostrar a los demás. Si yo digo que soy un ciudadano del cielo, pues esa nueva vida tiene que reflejar en nuestro comportamiento con los demás. ¿Cómo? Viviendo en paz con todos los que nos rodean. Es lo que Dios quiere, que vivamos en paz, sin peleas, sin guerras. ¿Eso sucede en las familias? Sí. ¿En todas las familias? Sí. ¿En todos nosotros? Sí. Pero tenemos la palabra de Dios. Entonces, ¿es siempre malo un conflicto? No. Vamos a la escritura. 1 Corintios 11, del 18 al 19. Y dice lo siguiente. 1 Corintios 11, del 18 al 19. Dice lo siguiente. ¿Ya está? Ya. Dice, pues, en primer lugar, oigo lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes hayan bandos, a fin de que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. No está hablando de perder la salvación. Si es para eso, bienvenidos los conflictos. Pero no piensen que, entonces como no es tan mal, entonces vamos a seguir peleando. No, querida iglesia, no está hablando de eso. Entonces, no siempre los conflictos son malos. Porque en los conflictos externos, Dios usa o permite estos conflictos para revelar lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Dios permite en su soberanía todo esto? Sí. Pero tiene un propósito claro. Para mostrarnos, para revelarnos qué aún hay dentro de ti y de mí. Porque creo que todos estamos conscientes de que a todos nos falta ser transformados más. A mí sí me falta, no sé a ustedes. Dios está permitiendo para eso. Para mostrarte, hijo mío, esto hay en tu interior, esto hay en tu corazón, y yo quiero sacarte. Lo que significa que Dios está tratando tu vida en medio de los conflictos. Dios te está mostrando cómo está tu fe, cómo está tu fidelidad, cómo está tu amor hacia los demás. ¿Cómo está tu paciencia? Nos está mostrando si aún hay orgullo. Eso es tremendo. Y algo muy importante. A través de los conflictos,
podemos mostrarnos si hay dominio propio. Porque es un fruto del Espíritu Santo. Y si no hay eso, tenemos que trabajar. Es decir, Dios utiliza todos los conflictos en los hijos de Dios para que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos más. Eso es. Entonces, Dios permite el conflicto en nuestra vida porque Dios quiere trabajar más en nosotros y quiere santificarnos, porque para eso fuimos llamados a santificación. Es decir, cada día tengo que ser mejor espiritualmente, mejor en todo, en santidad. Dios quiere vernos crecer en eso. Hermanos, aún los conflictos Dios usa para sacar fuera, así para eliminarlos, lo que hay en nuestro interior. ¿Y qué hay en nuestro interior normalmente? Egoísmo, es lo que dice la palabra. Egoísmo, orgullo. Eso quiere sacar el Señor. Quiere sacar los resentimientos, la impaciencia. Eso quiere el Señor, trabajar en nosotros para parecernos más a Jesucristo. Los conflictos nos causan dolor, sí, es verdad. Nadie quiere tener esos problemas. Porque cuando tenemos un conflicto es como si tuviéramos una lima que desgasta, o una lija. Nos están puliendo. Y a veces Dios mismo es el que pone personas a tu alrededor para que seas lijado más o limado más. Quizá Dios mismo pone a tu alrededor personas muy complicadas de llevarse, que a lo mejor sean imposibles sin la gracia de Jesucristo. ¿Es posible eso? Sí. Porque Dios quiere seguir obrando en nosotros. Entonces, ¿cómo puedo crecer a la imagen de Jesucristo y glorificar a Dios? Por medio de los conflictos y las pruebas. Pero siempre y cuando aprendamos a resolverlos. Caso contrario, va a ser para peor. Creo que está bastante claro lo que es los conflictos y de dónde vienen los conflictos. Pero vamos a lo que era el tema mismo. ¿Cómo podemos resolver los conflictos familiares? ¿O cómo podemos manejar los conflictos familiares bíblicamente? Querida iglesia, una vez que nosotros hayamos identificado ya el conflicto por el cual estamos pasando, primeramente debemos orar mucho. Debemos pedirle a Dios dirección. Debemos pedirle a Dios sabiduría, humildad, discernimiento. Antes que tú quieras ir y hablar con la persona ofendida, ora mucho. Pide mucho a Dios que Él te guíe, que Él te dé dominio propio. Y pon en manos de Dios todo eso. Y luego sí, haz lo que tengas que hacer. El diálogo, la comunicación es muy importante. Y nos indica y nos sirve para manejar correctamente los conflictos. Siempre y cuando no lleguemos a las discusiones, enojos, ni a la ira, que sería lo último. Entonces vamos a la palabra de Dios que dice en Santiago 1, versículos 19 y 20. Dice lo siguiente. Y es un versículo que yo creo que todos lo conocemos, pero pocos son los que ponen en práctica. Más aún cuando se trata de conflictos.
Esto dice, esto lo saben mis hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este es un versículo clave cuando se trata de enfrentar un conflicto. Es como una fórmula de 3 pasos. Primer paso, pronto para oír. Segundo, tardo para hablar y tardo para irarse. 3 pasos. Y que debemos ponerlos en práctica. Porque si no lo hacemos como dice el texto, obviamente vamos a tener reacciones impulsivas y hasta podemos perder el control cuando se trata ya de hablar con la persona. Pero cuando nosotros hemos orado al principio, cuando nosotros hemos pedido ayuda a Dios, lo que vayamos a hablar vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y no vamos a llegar a discusiones. Y no vamos a llegar a ofendernos. Es más, cuando lo hacemos correctamente, vamos a llegar a un perdón genuino, que es lo último que debemos concluir. Y se acabó el conflicto. Entonces, la Biblia no dice que debemos evitar todo conflicto, eso no lo dice. Pero sí dice, sean prontos para oír. Y aquí está lo bueno. ¿Qué significan sean prontos para oír? Significa que necesitamos escuchar a la otra persona con mucha atención. Escuchen bien. Debemos escuchar a la otra persona con mucha atención, sin interrumpir. Paso número 1. ¿Saben? Los mayores problemas son los que se dan cuando hemos tenido malos entendidos por no saber escuchar. Es decir, juzgamos antes de escuchar. Por eso dice, debemos ser prontos para oír. Saber escuchar no es solamente oír palabras a la otra persona. Pronto para oír significa prestar mucha atención, comprender, validar sentimientos. Y cuando alguien no es escuchado, ¿cómo se siente? Ignorado, rechazado, herido. Es como que si no le importara a la otra persona. Pronto para oír es querer escuchar a la otra persona como un acto de amor. Es decir, esta persona sí me interesa, por eso quiero escucharla, que por eso quiero poner toda mi atención. Y cuando se trata de un matrimonio, cuando escuchamos, podemos demostrar que nuestra esposa nos importa mucho y sí queremos entenderla. Y por eso que no debemos interrumpir en el momento que él o ella está hablando. Es muy importante, no debemos interrumpir. Escuchen lo que dice Proverbios 18:13. Dice lo siguiente: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. No respondas nunca antes de escuchar a la otra persona. A veces nosotros queremos que nuestras esposas resuman en pocas palabras todo lo que ellos están pensando o queriendo hacer. Eso queremos los hombres. Y nosotros los hombres sabemos que las mujeres hablan mucho. Las mujeres hablan más que nosotros. Ellas son muy detallistas. Ellas cuando cuentan algo, lo cuentan con lujos y detalles. Y nosotros tenemos que tener mucha paciencia para que ellas hablen todo. Por eso dice Proverbios
El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. No debemos ser necios. Aprendamos a escuchar. Hay padres que no escuchan a sus hijos o no quieren escuchar. Hay hijos que no escuchan a sus padres. Todo eso se da. Entonces, en medio de la conversación, nunca interrumpas y nunca prepare la respuesta mientras el otro habla. Aprendamos a escuchar con el corazón. Saben que muchas discusiones se terminarían si nosotros escuchamos a la otra persona y no la interrumpimos. Ahí está la clave. Ahora, cuando ya hemos escuchado, cuando ya hemos esperado, ahora nos toca a nosotros. Pues tenemos que hablar, porque tardo para hablar no es que debemos ser lentos para hablar. Sí tenemos que hablar. Cuando ya escuchamos a la otra persona, ahora nos toca hablar. ¿Cómo? Como dice la Escritura, Proverbios 15:4. Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Si tú ya escuchaste y ahora es tu turno, pues habla con lengua apacible. Es decir, que nuestras palabras de respuesta traigan paz y no conflicto. Y si no estás dispuesto a hablar así, mejor cállate. Es mejor. Las palabras deben ser apacibles. Recuerda, estás solucionando un conflicto. Y cuando hables, no hables de cosas pasadas. No recuerdes lo que pasó hace años atrás. Eso lastima. Eso enciende más el fuego. Habla lo que estás pasando hoy. Y si no estás dispuesto a hablar, mejor no hables. Tardo para hablar significa tener paciencia. Cuando hables, sé paciente, tranquilo. Escuchen lo que dice Colosenses 4:6. Dice lo siguiente. Colosenses 4:6 dice: que su conversación sea siempre con gracia sazonada como sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Así debe ser nuestra respuesta. Que todo lo que hablemos sea con gracia, para que cada palabra que hablemos sea la correcta, sean palabras amables que no ofenden, que no lastimen a nadie. Y si no vamos a hablar con palabras con gracia sazonada, mejor cállate igualmente. Porque la gracia da sabor a nuestras palabras. No hables con insultos, sarcasmos. Eso destruye, no construye nada. Y tardo para irarse significa que tu enojo no sea tu primera reacción. No está diciendo que nadie debe enojarse. Lo que está diciendo es, si tú te enojas, que no sea la primera reacción. Porque en algún momento vamos a irarnos. Jesucristo también se iró. Pero no dejes que la ira destruya a otro. Debe ser una ira con dominio propio. Tardo para la ira significa que no debemos darle espacio a la carne, sino darle espacio al Espíritu Santo antes que a la carne. Necesitamos controlar no solamente nuestra boca, también necesitamos controlar nuestra ira. Como dice en el versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo va a obrar Dios si estamos tan enojados, con tanta ira? Dios allí no obra.
La ira humana es un gran problema para las personas, porque la ira es peligrosísima. La ira es como una bomba que en algún momento explota. Y cuando explota, ¿qué hace? Destruye. Debemos controlar todo eso. Porque cuando explotamos, podemos decir muchas cosas ofensivas. Solo voy a citar unas 3 palabras que uno se puede decir cuando ya está con ira. Si yo estoy hablando con mi esposa, ¿qué puedo decir? Me arrepiento de haberme casado contigo. Mejor te hubieras muerto. Mejor no te hubiera conocido. Eso se dice por la ira. Y alguien puede decir, es que estuve tan enojado y dije eso. Mentira, tú lo dijiste porque estabas guardando todo eso en tu corazón. Es culpa nuestra. Por eso la ira es peligrosa y Dios no obra allí. Tengamos cuidado. No lastimes a tu cónyuge. No lastimes a tus hijos. Muchas cosas se pueden decir. La ira interna es un pecado que sale de adentro de nuestro corazón. La ira mal manejada nos aleja de Dios. La ira rompe hogares. La ira aleja a los hijos. Daña los matrimonios. La ira humana nunca ayuda a resolver conflictos, sino los empeora. Entonces, ¿qué debemos hacer con la ira? Debemos tratarla como cualquier otro pecado. Es decir, no solamente a no hacerla, sino a llenar nuestra mente con la palabra de Dios, a orar fuertemente y a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en todo esto, que nos dé ese dominio para no destruir a la familia. Un hombre o una mujer que tenga iras, Dios mío. Hay mujeres pequeñitas que son tan bravas que hacen dar miedo cuando están con iras. Se vuelven peligrosísimas. Cuando una mujer está con iras, hace temblar la casa. Hay un terremoto. No es un chiste nomás. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores. ¿Y cómo podemos hacerlo? Siendo imitadores de Dios. Vamos a Efesios 5, del 1 al 2. Vamos a terminar ya. Lo que dice. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Aquí pongan mucha atención en esto. ¿Dios es el pacificador por excelencia? Sí. Y Dios nos da el ejemplo a todos. Es lo que nos enseña el Evangelio. Que nosotros, perdón, se me dañó esta cosa. Que nosotros éramos enemigos de Dios. Había un problema serio de nosotros con Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Fue Dios quien se acercó.